Mi esposa desapareció una noche con parte de nuestros ahorros porque estaba convencida de que yo mantenía otra familia. Yo no entendía de dónde había sacado esa mentira hasta que descubrí que mi propio hermano se la había estado sembrando durante meses para provocar nuestro divorcio y acercarse a ella como apoyo emocional. La primera traición me rompió el matrimonio. La segunda me rompió la sangre. Porque una cosa es que tu esposa dude de ti. Otra muy distinta es descubrir que alguien de tu propia familia tomó tus horarios, tus recibos, tus silencios y tus errores pequeños para convertirlos en una vida doble que nunca existió. Me llamo Renato. Tenía 44 años cuando pasó. Estaba casado con Valeria desde hacía 11 años. No éramos una pareja perfecta. Lo digo desde el principio porque después muchos creen que una mentira solo puede crecer en un matrimonio destruido. No, a veces crece en un matrimonio cansado. Y el cansancio, si alguien sabe empujarlo, puede parecer culpa. Yo trabajaba como supervisor de mantenimiento en una empresa de transporte. Mi horario no siempre era limpio. Había días de oficina, días de taller, llamadas fuera de hora, emergencias con vehículos, proveedores que no respondían y turnos que se alargaban porque una pieza no llegaba o porque alguien tenía que quedarse a revisar una falla antes de que saliera una unidad. Valeria lo sabía. O creí que lo sabía. Durante años habíamos funcionado así. Ella manejaba muchas cosas de la casa. Yo me encargaba de pagos, reparaciones, banco, trámites y todo lo que tuviera que ver con resolver problemas prácticos. Ella decía que yo era bueno apagando incendios, pero malo hablando de lo que sentía. Tenía razón. Yo no era el marido más romántico. No dejaba notas en la mesa. No hacía grandes declaraciones. A veces respondía con cansancio cuando ella quería hablar. A veces pensaba que pagar la hipoteca, revisar el coche y llegar con el supermercado era suficiente forma de decir que estaba ahí. No siempre lo era. Pero nunca tuve otra familia. Nunca mantuve otra mujer. Nunca tuve hijos escondidos. Nunca usé nuestro dinero para una vida secreta. Y aún así, una noche Valeria se fue creyendo exactamente eso. El cambio empezó después de que Damián volvió a acercarse a nosotros. Damián era mi hermano menor, 3 años menor, simpático cuando quería, sensible cuando le convenía y experto en caer de pie en los problemas que otros terminaban pagando. De chicos competíamos por todo, pero yo pensé que esas cosas se quedaban en la infancia. Me equivoqué. Él siempre tuvo una forma extraña de compararse conmigo. Si yo conseguía trabajo estable, decía que tuve suerte. Si compraba algo, decía que yo sabía moverme. Si mi matrimonio se veía tranquilo, decía que yo no sabía la mujer que tenía. Lo decía riendo, como broma, como comentario de hermano. Una vez, mientras comíamos en casa, dijo: Valeria es demasiado buena para la vida que llevan. Yo levanté la vista. ¿Qué significa eso? Nada, hombre, que trabajas demasiado. A veces parece que tienes esposa solo para que te espere. Valeria estaba en la cocina y escuchó parte. Damián, no empieces, dijo ella, sonriendo, pero incómoda. Él levantó las manos. Solo digo que si yo tuviera una mujer así, la tendría en un pedestal. Yo me reí para no tensar. Primero consigue una que te aguante. Todos rieron. Yo también. Pero ahora recuerdo la mirada de Damián hacia Valeria. No era una broma. Era una medición. Damián había pasado por una ruptura fea meses antes. Perdió el trabajo en una empresa de ventas y me pidió ayuda para pagar deudas. Yo lo ayudé varias veces. Le presté dinero, lo recomendé con un conocido. Incluso lo dejé quedarse en nuestra casa durante 3 semanas cuando dijo que no soportaba estar solo en su departamento. Valeria lo trató bien. ¿Demasiado bien? Quizá, aunque decir eso ahora me incomoda porque la culpa no fue de ella por ser amable. La culpa fue de él por usar esa amabilidad como una puerta. Al principio Damián venía los domingos. Después empezó a escribirle a Valeria para preguntarle por recetas, por cosas de la casa, por recomendaciones de médicos, por consejos sobre su ansiedad. Ella me lo contaba al principio. Tu hermano está muy bajoneado. Siempre está bajoneado cuando necesita algo. No seas duro. Lo conozco. También puede estar mal de verdad. Yo asentía y lo dejaba pasar. Después dejó de contármelo. No de golpe. Solo empezó a mencionar menos. Una tarde la vi sonreír mirando el teléfono. Cuando me acerqué, apagó la pantalla. ¿Qué pasó? Nada. ¿Quién era? Tu hermano. ¿Y por qué apagas? No apagué. Se bloqueó. No discutí. Porque en ese momento todavía no había motivo. O eso creía. La primera señal rara de Valeria no fue una acusación. Fue un recibo. Yo llegué del trabajo y la encontré revisando papeles en la mesa. Facturas de gasolina, tickets de farmacia, comprobantes del banco, recibos del supermercado. ¿Buscas algo?, pregunté. Ella no levantó la vista enseguida. Solo ordenó. Esos son recibos viejos. Por eso. Me senté. ¿Necesitas alguno? No, pero apartó 3 en una pila.
Uno de gasolina de un lunes por la noche. Otro de una farmacia. Otro de una tienda donde vendían ropa infantil y juguetes. Ese de la farmacia fue por las medicinas de mi mamá, dije. No pregunté, pero lo pusiste aparte. Renato, solo estoy ordenando. Otra frase que después iba a escuchar muchas veces. Solo estoy ordenando. Solo estoy revisando. Solo quiero entender. A la semana siguiente me preguntó por mis horarios. El martes pasado saliste tarde, ¿no? Sí. Hubo una falla en un motor. ¿Hasta qué hora? Como hasta las 9. Y después. Volví. Directo. La miré. Sí. No pasaste por otro lado. Cargué gasolina. No dijo más. Pero noté cómo apretó los labios. ¿Por qué preguntas? Por nada. Valeria. Solo quiero saber. Si no tienes nada que esconder, no debería molestarte. Esa frase no era suya. Valeria no hablaba así. Ella podía molestarse, podía reclamar, podía lanzar silencios largos, pero esa frase sonaba preparada. Como si alguien le hubiera dado una línea para usar cuando yo preguntara por sus preguntas. No me molesta que preguntes, dije. Me molesta que parezca acusación. ¿Por qué lo sientes como acusación? ¿Por qué preguntas como si ya tuvieras una respuesta? Se levantó de la mesa. Olvídalo. No lo olvidé. Durante las semanas siguientes, empezó a revisar más. Los estados de cuenta. Las llamadas perdidas. Los gastos de efectivo. Los horarios de llegada. Si yo decía que había tenido trabajo extra, preguntaba quién estaba conmigo. Si veía una llamada desconocida, quería saber el nombre. Si recibía un mensaje de una proveedora o una compañera de trabajo, se quedaba mirando mi reacción. Una noche dejé el teléfono cargando en la cocina. Cuando volví, ella estaba cerca. No lo tenía en la mano, pero la pantalla estaba encendida. ¿Buscabas algo? Sonó. Y era una mujer. Tomé el teléfono. Era Clara Méndez, una proveedora de repuestos que llamaba tarde porque al día siguiente teníamos un vehículo detenido. Es de trabajo. Claro. ¿Quieres que la llame en altavoz? No hace falta. Entonces, ¿por qué esa cara? No tengo cara. Sí la tenía. Una cara de alguien que no quiere pelear porque cree que ya sabe la verdad. Yo empecé a sentirme observado en mi propia casa. Pero no confrontado. Eso era lo peor. Valeria no decía que creía que yo la engañaba. Si lo hubiera dicho, yo habría pedido pruebas, habría explicado, habría llamado a quien hiciera falta. Pero ella no decía nada completo. Solo acumulaba. Un recibo aquí. Un horario allá. Una pregunta sin cierre. Una mirada al teléfono. Una llamada con Damián. Porque Damián estaba siempre cerca, aunque no físicamente. Hablé con tu hermano, decía ella. Otra vez. Está solo. Damián siempre está solo cuando alguien le presta atención. No seas cruel. No soy cruel. Soy experimentado. A veces entiendo por qué no te cuenta cosas. ¿Qué? Damián. La gente. Esa respuesta me dejó quieto. ¿Qué significa eso? Nada. Pero significaba algo. Otra noche, mientras yo lavaba platos, escuché su voz en el pasillo. No sé, Damián. Me siento estúpida revisando cosas. Me quedé inmóvil. No quería espiar, pero mi nombre apareció en la conversación. Sí, ya sé. Pero si le pregunto, va a decir que estoy loca. Silencio. No, no le he dicho que hablo contigo de esto. Más silencio. Gracias. De verdad. A veces siento que eres el único que no me hace dudar de mí. Esa frase me clavó. El único que no me hace dudar de mí. Yo entré al pasillo. Valeria cortó rápido. ¿Con quién hablabas? Con Damián. Escuché. Entonces, ¿para qué preguntas? Porque escuché algo que no entiendo. No quiero discutir. Yo sí quiero entender. Después hablamos. No hablamos después. Esa noche durmió de espaldas. Yo me quedé mirando el techo, repasando cada gasto que podía parecer raro. El recibo de la tienda infantil era por regalos para los hijos de una compañera cuyo departamento se había incendiado. La farmacia, por mi madre. La gasolina de lunes, por el trabajo extra. Un retiro de efectivo, por una reparación en casa de mi tía Teresa. Una transferencia a nombre de Lucía Paredes era para una vecina mayor a quien ayudábamos desde hacía tiempo. Con compras y medicinas porque no tenía hijos cerca. No se lo conté todo a Valeria en su momento. Ese fue mi error. No porque fuera secreto malo. Porque pensé que explicar cada cosa era innecesario. En un matrimonio sano, uno no debería tener que armar defensa por cada recibo. Pero mi matrimonio ya no estaba sano. Y yo no sabía que alguien estaba construyendo una acusación con las partes que yo dejaba sueltas. Un viernes, Damián vino a casa cuando yo todavía no llegaba. Me enteré porque vi su coche al entrar. Estaba sentado en la sala con Valeria, hablando en voz baja. Ella tenía los ojos rojos. ¿Qué pasó? Pregunté. Damián se levantó demasiado rápido. Nada, hermano. Pasé a ver cómo estaban. Miré a Valeria. ¿Estás bien? Sí. No parece. Damián intervino.
Está cansada. Deberías escucharla más. La frase me cayó mal. Gracias por el consejo. No lo digo de mala onda. Claro. Damián tomó su chaqueta. Me voy. No quiero meterme. Esa frase, dicha justo después de meterse, se volvió una costumbre. Antes de salir, abrazó a Valeria. Demasiado largo. O quizá en ese momento yo ya estaba sensible. No dije nada. Cuando cerró la puerta, pregunté. ¿Qué te dijo? Nada. Valeria. Que no estoy sola. La miré. ¿Sola de qué? De nada. Déjalo. Estás hablando de nuestro matrimonio con mi hermano. Es tu hermano. Precisamente. Y también es alguien que me escucha sin ponerse a la defensiva. Eso dolió. Entonces dime que tengo que escuchar. No ahora. Siempre no ahora. Porque contigo todo se vuelve interrogatorio. Me reí sin humor. Tú llevas semanas revisando mis horarios, recibos y cuentas, pero el interrogatorio lo hago yo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ves? No puedo hablar contigo. Se encerró en la habitación. Yo me quedé en la sala con una certeza incómoda. Algo estaba pasando entre mi esposa y mi hermano, no necesariamente físico, pero sí emocional. Damián estaba entrando en un lugar que no le correspondía. Esa noche le escribí a él. Necesito que dejes de hablar con Valeria de nuestro matrimonio a mis espaldas. Respondió rápido. Tranquilo. Solo la escucho. Escuchar a mi esposa mientras me acusa sin decirme de que no es ayudarte. Quizás si la escucharas tú, no tendría que hablar conmigo. Damián, no juegues. Siempre crees que todos juegan cuando no puedes controlar algo. Otra frase. Controlar. La misma que Valeria había empezado a usar. Le respondí. Te lo digo una vez. No te metas. No contestó. Al día siguiente, Valeria me pidió revisar la cuenta de ahorros. ¿Para qué? Quiero saber cuánto tenemos. Lo puedes ver en la aplicación. Quiero revisarlo contigo. Nos sentamos. La cuenta tenía $42.000. No era una fortuna, pero era el respaldo de años. Reparaciones, emergencias, quizá algún viaje, quizá una entrada para cambiar de casa más adelante. Valeria miró la cifra en silencio. Falta dinero. No. Entonces, ¿por qué miras así? Porque no sé si puedo confiar en que ese dinero sea de los dos. Sentí una punzada. ¿Qué significa eso? Nada. No digas nada cuando acabas de decir eso. Renato, estoy cansada. ¿Cansada de qué? De no saber. ¿No saber qué? ¿Se levantó? Olvídalo. No la dejé ir tan fácil. No. Dime qué crees que estoy haciendo. Me miró con una mezcla de miedo y furia. Por un segundo pensé que iba a decirlo. Que iba a soltar la acusación completa. Pero su teléfono vibró. Lo miró. Damián. No contestó frente a mí. Tomó el teléfono y se fue al baño. Ahí entendí que yo ya estaba hablando con dos personas. Valeria y la versión de mí que Damián le estaba narrando. Esa semana todo empeoró. Valeria empezó a guardar documentos en una carpeta que no me mostraba. Nuestra acta de matrimonio. Copias de identificaciones. Estados de cuenta. Escrituras. Pólizas. Una tarde la vi metiendo ropa en una maleta pequeña. ¿Vas a viajar? Estoy ordenando. Una maleta. Ropa que voy a donar. Abrí la maleta cuando ella salió a comprar. No me enorgullece. Pero la abrí. No había ropa para donar. Había ropa suya seleccionada, 2 pares de zapatos, documentos, una memoria, una libreta y una caja con joyas. Cerré todo como estaba. No la confronté. Debí hacerlo, quizá. Pero ya estaba en un punto donde cualquier pregunta terminaba en "me controlas". Así que hice lo que tantas veces había hecho mal. Esperé. La noche de la desaparición llegué tarde. Había tenido una falla en una unidad y el mecánico principal no estaba. Mandé mensaje a Valeria. Salgo tarde. No me esperes para cenar. ¿Visto? Sin respuesta. A las 10:30 salí del trabajo. En el camino llamé. No contestó. Pensé que estaba dormida o molesta. Al llegar, la casa estaba demasiado quieta. Uno sabe cuando algo falta antes de verlo. Su bolso no estaba. La maleta pequeña no estaba. La computadora tampoco. La caja de joyas había desaparecido. La carpeta de documentos no estaba. Fui al dormitorio. Su lado del armario tenía huecos. No vacío completo. Solo lo suficiente para irse sin parecer mudanza definitiva. En la mesa de la cocina había una nota. No era larga. Ya sé la verdad. No voy a seguir financiando tu otra vida. Me llevo lo necesario para protegerme. No me busques. Hablaré contigo cuando tenga abogado. No intentes hacerme parecer loca. La leí 3 veces. Otra vida. Financiando. Hacerme parecer loca. Sentí que el piso se movía. No entendía nada. Llamé. Buzón. Volví a llamar. Nada. Le escribí. ¿Qué verdad? ¿Dónde estás? ¿Visto? Sin respuesta. Abrí la aplicación del banco. De los $42.000 de la cuenta de ahorros, faltaban $18.000.
El retiro se había hecho esa misma tarde desde una sucursal. No era todo, pero sí casi la mitad de años de trabajo, renuncias y planes. Me senté con el teléfono en la mano y una nota sobre la mesa que me acusaba de una vida que no existía. A los 20 minutos llegó un mensaje de Valeria. No niegues más. Vi recibos, transferencias y horarios. Damián me contó lo suficiente. No estoy loca. Damián. Ahí estaba. No como sospecha, como nombre. Respondí. ¿Qué te contó Damián? No contestó. Valeria, no existe otra familia. No existe otra mujer. No hay hijos escondidos. Estás actuando sobre una mentira. ¿Visto? Nada. Llamé a Damián. Contestó con voz extrañamente tranquila. Hermano, ¿dónde está Valeria? No sé. No me mientas. Renato, cálmate. Cálmere. La palabra exacta que necesitaba para parecer culpable si no lo hacía. Mi esposa desapareció con dinero de nuestra cuenta y dejó una nota diciendo que tú le contaste algo. Yo no la hice irse. ¿Qué le dijiste? Lo que ella ya sabía. ¿Qué sabía? Que hay cosas raras. Me levanté de golpe. ¿Qué cosas raras? No voy a meterme más. Ya estás metido. Ella necesitaba protegerse. ¿De qué? De ti, aparentemente. Sentí una rabia tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la pared. Escúchame bien. Si inventaste algo. Ahí está. Amenazando. No te estoy amenazando. Te estoy preguntando qué le metiste en la cabeza a mi esposa. Quizá deberías preguntarte por qué te creyó tan rápido. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Esa frase era demasiado limpia. Demasiado lista. Como si hubiera esperado meses para poder decirla. Empecé a revisar. No sabía qué buscaba. Solo necesitaba no quedarme quieto. Revisé correos, mensajes, recibos. Entré al computador de casa, el que Valeria y yo usábamos para pagos. Su cuenta de correo seguía abierta en el navegador. No entré a leer su vida. Busqué el nombre de Damián. Aparecieron correos reenviados, capturas guardadas, archivos con nombres como recibos, horarios y pruebas. Pruebas. Abrí uno. Era una captura de una conversación entre Valeria y Damián. Damián preguntaba si yo había salido tarde otra vez. Valeria respondía que sí, que yo decía que había sido una falla. Damián escribía que yo siempre tenía una explicación, que él conocía a su hermano. Más abajo, Valeria decía que había encontrado un recibo de ropa de niños. Damián respondía que un hombre no compraba cosas de niños sin razón, y que si fuera inocente, yo se lo habría dicho antes. Valeria decía que podía ser para algún sobrino. Damián preguntaba por qué no se lo había dicho. Sentí que se me cerraba el pecho. ¿Seguí? Damián le decía que no me confrontara todavía, que primero se asegurara, que guardara documentos. Valeria respondía que se sentía horrible haciendo eso. Damián contestaba que ella no estaba loca, que yo iba a intentar hacerla sentir así. Otra captura. Damián le decía que si necesitaba irse, él la ayudaba a organizarse, que no se quedara sin dinero. Valeria respondía que no quería destruir su matrimonio por una sospecha. Damián escribía que su matrimonio ya se había destruido si yo tenía otra vida. Más abajo, el mensaje que me dejó helado. Primero sal de ahí. Después, con abogado, que explique quién es la mujer y quiénes son esos niños. Me quedé sentado frente a la pantalla. Hasta ese momento todavía pensaba que mi matrimonio se había roto por una sospecha absurda. Pero cuando vi el primer mensaje de Damián diciéndole a Valeria que no me enfrentara hasta tener dinero y documentos, entendí que la mentira no había nacido en mi casa. Había entrado por la puerta de mi propia sangre. Si yo salía a gritarle a Valeria que estaba loca, Damián ganaba. Si golpeaba la puerta de mi hermano esa misma noche, Damián ganaba. Si mandaba audios furioso, si insultaba, si amenazaba. Si escribía en el grupo familiar que mi esposa se había ido por culpa de una mentira, Damián también ganaba. Porque toda la historia que él había construido necesitaba una sola reacción mía para parecer verdad. Renato es violento. Renato controla. Renato manipula. Renato siempre tiene una explicación. Renato te va a hacer sentir culpable. Así que hice lo único que él no esperaba. Me quedé quieto. No por calma, por estrategia. Tenía el pecho ardiendo, las manos temblando y una nota sobre la mesa donde mi esposa me acusaba de mantener otra familia. $18.000 habían salido de la cuenta. Mi hermano acababa de hablarme como si fuera el consejero moral de una tragedia que él mismo había escrito. Pero entendí algo con una claridad brutal. La mentira de Damián no se desmontaba con rabia. Se desmontaba con documentos. Abrí una carpeta en mi computadora y empecé a guardar todo. La nota de Valeria. La captura del retiro bancario. Los mensajes donde ella mencionaba otra vida. Los correos donde Damián le mandaba supuestas pruebas. Las capturas en las que le decía que no me enfrentara hasta tener dinero y documentos. Los recibos que él había usado contra mí. El de la ropa infantil. El de la farmacia. El de gasolina. Las transferencias. Los horarios. Todo.
A las 2 de la mañana, después de leer más mensajes, ya tenía una idea clara de cómo lo había hecho. Damián no inventó desde cero. Eso habría sido más fácil de detectar. Hizo algo más sucio. Tomó partes reales de mi vida y las acomodó para que parecieran otra cosa. La ropa infantil era para los hijos de Marcela, una compañera de trabajo que perdió casi todo en un incendio. En la empresa hicimos una colecta. Yo compré ropa y juguetes porque pasé por una tienda cerca del taller. No se lo conté a Valeria ese día porque llegué tarde, cansado, y pensé que era un gasto menor de ayuda. La farmacia era por medicamentos de mi madre. La gasolina de los lunes era por turnos extendidos. La transferencia a Lucía Paredes era para una vecina mayor a la que llevaba tiempo ayudando con compras y medicinas. Valeria la conocía, pero no por nombre completo. Damián vio Lucía Paredes y construyó una mujer escondida. Los horarios que no coincidían eran días donde yo había cubierto fallas de emergencia. Y lo peor era que muchas de esas cosas Damián las sabía porque yo mismo se las había contado. A mi propio hermano. Una vez, en una comida, mencioné lo de la compañera del incendio. Él preguntó si había comprado cosas para los niños. Sí, ropa, unos juguetes pequeños. Qué noble, hermano. Ahora veía la frase de otra forma. No estaba admirando. Estaba archivando. Otra vez, mientras lo llevaba en coche porque el suyo estaba averiado. Me preguntó por qué había llegado tan tarde el lunes. ¿Trabajo? Una unidad falló y tuve que quedarme. Siempre te toca a ti. Cuando el resto se va, alguien tiene que cerrar. También lo guardó. Yo le conté cosas de mi vida como se le cuentan a un hermano. Él las convirtió en munición. A las 8 de la mañana llamé al banco. Pedí información sobre el retiro de la cuenta de ahorros, fecha, monto exacto, modalidad y qué podía hacer para proteger lo que quedaba sin cometer errores. La asesora fue clara. Si la cuenta es conjunta, ambos pueden retirar, señor. Pero podemos bloquear operaciones digitales nuevas, cambiar accesos y dejar constancia de su reporte. No quiero hacer nada ilegal. Solo quiero que no desaparezca lo restante. Entonces recomendamos separar fondos futuros y dejar registro de la situación. Hice eso. No vacié la cuenta. No quería hacer lo mismo que Valeria. Pero protegí mi salario, cambié contraseñas. Cancelé tarjetas adicionales y pedí notificaciones por cualquier movimiento. Luego llamé a un abogado de familia que me recomendó un compañero. Se llamaba Álvaro Molina. Le mandé un resumen y me citó ese mismo día. Cuando entré a su oficina, llevaba una carpeta llena de papeles y una cara que seguramente no necesitaba explicación. Álvaro escuchó sin interrumpir. Al terminar, levantó una mano. Lo primero, no vuelva a discutir por teléfono. Ya no lo haré. Todo por escrito. Sí. Segundo, su esposa retiró dinero de una cuenta conjunta. Eso no necesariamente es delito, pero sí debe documentarse para separación, restitución o compensación futura. Entiendo. Tercero, la acusación de una segunda familia es grave, pero necesitamos desmontarla con hechos. No basta decir que es mentira. Tengo recibos y explicaciones, ordenadas por fecha. Estoy en eso. Cuarto, su hermano. No lo confronte todavía. Apreté la mandíbula. Eso va a ser difícil. Más difícil será que él use su reacción para confirmar la historia. Si su esposa cree que usted manipula, controla, persigue o amenaza, no le regale una escena. Me quedé mirando la mesa. Álvaro tenía razón. Y Valeria. Pídale una reunión formal. Puede ser en mi oficina o en un lugar público. Dígale que si quiere separarse, se hablará con claridad. Pero que usted no aceptará acusaciones sin pruebas ni retiro de fondos sin registro. Ella cree que mantengo otra familia. Entonces lleve documentos que muestren que era cada gasto. Y no intente recuperarla en la primera conversación. Primero recupere la realidad. Primero recupere la realidad. Esa frase me sostuvo. Porque mi matrimonio estaba roto, sí. Pero antes de saber si podía salvar algo, necesitaba sacar la mentira del centro. Le escribí a Valeria esa tarde. Necesitamos hablar con documentos. No voy a discutir por teléfono ni por audios. No existe otra familia. Si quieres separarte, lo hablaremos con abogado. Pero la acusación que hiciste es falsa y viene de información manipulada por Damián. Te propongo reunirnos mañana en un lugar neutral. Tardó 3 horas. Claro, ahora la culpa es de Damián. Respondí. No, tus decisiones son tuyas. Pero la historia que te llevó a tomarlas fue fabricada. Él fue el único que me escuchó. Te aisló de mí antes de que pudieras verificar nada. No contestó. Al día siguiente aceptó verme en una cafetería cerca del centro. Llegó con una carpeta y la cara agotada. No estaba sola. Había traído a Damián. Cuando los vi entrar juntos, algo dentro de mí se heló. Él venía detrás de ella, con una expresión de protector. Como si yo fuera el peligro y él estuviera ahí para evitar que la devorara. No me levanté. No lo saludé. Valeria se sentó frente a mí. Damián intentó sentarse a su lado. Tú no, dije.
Él sonrió apenas. Vine a acompañarla. Esta conversación es entre mi esposa y yo. Valeria intervino. Él me ayudó cuando tú me mentías. Abrí la carpeta. Entonces va a tener que ayudar desde otra mesa. Damián se inclinó. No tienes derecho a decidir quién la acompaña. Y tú no tienes derecho a meterte en mi matrimonio después de inventarme una familia. Su sonrisa se borró. Yo no inventé nada. Perfecto. Entonces espera. Si hay verdad, no necesita que estés sentado encima de ella. Valeria miró a Damián. Está bien. Espera allá. A él no le gustó, pero se levantó. Se sentó en una mesa cercana, demasiado cerca para no escuchar. Demasiado lejos para fingir que no lo habían apartado. Valeria cruzó los brazos. No empecé con emociones. Empecé con fechas. Recibo de tienda infantil. Fecha, 17 de marzo. Ese día compré ropa y juguetes para los hijos de Marcela, una compañera de trabajo cuyo departamento se incendió. Aquí está el chat de la colecta de la empresa. Aquí están los aportes de otros compañeros. Aquí está el mensaje de Marcela agradeciendo a todos. Valeria miró las hojas sin tocarlas. Pudiste haber armado eso. Puedes llamar a Marcela. O a cualquiera de los 16 compañeros del chat. No respondió. Pasé a la siguiente hoja. Transferencia a Lucía Paredes. No es una amante. Es la vecina mayor del edificio antiguo de mi tía. Aquí están los mensajes de mi tía pidiéndome que le ayudara con medicinas. Aquí está el recibo de farmacia. Aquí está el número de Lucía. Puedes llamarla. Valeria bajó la mirada. Damián dijo que. Ya sé lo que Damián dijo. Hoy quiero que mires lo que existe. Seguí. Gasolina. Horas extra. Llamadas de Clara Méndez, proveedora. Correos laborales. Registros de entrada y salida. Mensajes a mi jefe. Factura de farmacia para mi madre. Cada supuesto indicio tenía una explicación verificable. No perfecta. No siempre contada a tiempo. Pero real. Valeria empezó seria, después tensa, después incómoda. ¿Por qué no me explicaste todo esto antes? La miré. Porque nunca me preguntaste la acusación completa. Me investigabas en pedazos. Preguntabas por un recibo, por una hora, por una llamada. Si yo respondía, tú ya llegabas con la explicación contaminada. Yo tenía miedo. Lo entiendo. Pero decidiste hablar con Damián antes que conmigo. Porque él no me hacía sentir loca. No, te hacía sentir segura dentro de una mentira. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo vi cosas raras. Viste cosas incompletas. Y él se encargó de completarlas por ti. Damián se levantó desde la otra mesa. Ya basta. No lo miré. Siéntate. No voy a dejar que la manipules. Valeria se giró. Damián, espera. Él no esperó. Esto es lo que hace, vale. Te abruma con papeles hasta que dudas de ti. Yo cerré la carpeta despacio. No le tengo miedo a tus frases. Se quedó quieto. ¿Qué? Durante meses le enseñaste que si yo explicaba, era manipulación. Si callaba, era culpa. Si trabajaba, era ausencia. Si ayudaba a alguien, era doble vida. No hay respuesta posible en tu mentira. Valeria miró a Damián. ¿Qué quiere decir con durante meses? Él cambió la cara. Está intentando dividirnos. Dividirnos. Esa palabra la oyó ella también. No dijo dividir a los hermanos. No dijo confundirte. Dijo dividirnos. Como si él y Valeria fueran una unidad. Valeria se apartó un poco. Damián. ¿Qué? Estoy aquí por ti. No hables como si. No terminó. Pero el daño ya estaba hecho. Saqué las capturas. Estas son conversaciones que encontré en el correo abierto de casa. No voy a negar que las busqué después de tu nota y el retiro. Aquí Damián te dice que no me enfrentes. Aquí te dice que guardes dinero. Aquí te dice que si te vas, él te ayuda. Aquí te dice que no estás loca antes de que siquiera tengas una prueba real. Valeria tomó las hojas. Leyó. Primero rápido. Luego más lento. Damián intentó quitárselas. No tienes que leer basura seleccionada. Ella sostuvo el papel. No me toques. Fue la primera vez que lo vi perder control de verdad. Valeria, él está haciendo exactamente lo que te dije. Ella levantó la vista. ¿Por qué me dijiste que primero sacara dinero? Para protegerte. ¿De qué, si no tenías prueba? Tenía señales. Pruebas. Damián miró hacia mí. Yo conozco a mi hermano. Eso no es prueba, dijo ella. La frase salió baja, pero cambió la mesa completa. Damián lo notó. Vale, por favor. Yo no hablé. No quería interrumpir ese momento. Valeria siguió leyendo. Encontró otro mensaje. Si Renato no te valoró, alguien más sí podría hacerlo. Ella se quedó mirando esa línea. ¿Qué era esto? Damián se tensó. Un apoyo. Eso no suena a apoyo. No lo saques de contexto. ¿Cuál es el contexto? No respondió. Yo sí. El contexto es que quería que corrieras hacia él. Damián me miró con odio. Tú no la mereces. Ahí estuvo. No la mereces. Después de meses de solo quiero ayudar,
Solo la escucho, no quiero meterme. La verdad se le escapó en una frase. Valeria dejó las hojas sobre la mesa. ¿Qué dijiste? Damián tragó saliva. Dije que él no te valora. No, dijiste que no me merece. Porque es verdad. Y tú sí. Silencio. La cafetería siguió con su ruido alrededor, pero para nosotros todo se quedó quieto. Damián no contestó. No hacía falta. Valeria se levantó. Me voy. Él intentó seguirla. Vale. No vengas conmigo. Estás confundida. Ella se giró. No, confundida estaba antes. Salió sin esperarlo. Yo me quedé sentado. Damián me miró. Felicidades. La recuperaste con tu show. No recuperé nada. Siempre tienes que ganar. No, esta vez solo necesitaba que dejaras de esconderte detrás de su miedo. Se inclinó hacia mí. Tu matrimonio ya estaba muerto. Tal vez, pero tú intentaste ocupar una tumba que cavaste con tus manos. Su cara se endureció. Tú siempre te creíste mejor que yo. No, yo confié en ti. Eso lo golpeó más que un insulto. Me levanté, tomé mi carpeta y salí. Valeria no estaba afuera. Me había enviado un mensaje. Necesito tiempo. No voy con él. Estoy en un hotel. Te devolveré lo que saqué de la cuenta o lo hablaremos con abogados. No sé qué decir. Respondí. No me pidas volver hoy. Solo mantén todo por escrito. Y aléjate de Damián si quieres que alguna conversación futura tenga sentido. Esa noche no dormí mucho. Pero por primera vez desde que se fue, la realidad empezaba a volver a su lugar. No mi matrimonio. La realidad. Durante los días siguientes, Valeria empezó a revisar todo. Llamó a Marcela. Habló con Lucía Paredes. Confirmó con mi empresa algunos horarios. Vio que la ropa infantil tenía explicación, que las transferencias no eran lo que Damián decía, que la supuesta mujer no existía. Cada confirmación la hundía un poco más. Me escribió 3 días después. Yo pensé que me estaba protegiendo. Respondí. No, te estaba aislando. Perdón. Lo sé ahora. No contesté de inmediato. Porque saberlo ahora no devolvía el dinero retirado. No devolvía la nota. No devolvía la confianza rota. No devolvía la imagen de mi hermano sentado junto a ella como apoyo emocional después de haber fabricado el incendio. Nos reunimos con abogados una semana después. Valeria llegó sola. Eso importó. No suficiente para perdonar. Pero importó. Puso sobre la mesa el comprobante del dinero que había movido. De los $18.000, todavía conservaba 15.700. Había usado 2.300 en hotel, transporte y asesoría legal inicial. Voy a devolver lo que queda, dijo. Lo que usé, lo repongo en cuotas o lo descontamos como acuerden los abogados. Álvaro asintió. Yo la miré. Quiero que quede por escrito que no existe otra familia. Que revisaste los supuestos indicios y que la acusación fue basada en información manipulada por Damián. Su abogada se movió incómoda. Valeria cerró los ojos. Lo haré. No para humillarte. Lo sé. Para que esa mentira no vuelva a aparecer cuando convenga. Abrió los ojos, llenos de lágrimas. Lo sé. Luego vino la conversación que había estado esperando y temiendo. Renato, lo siento. No respondí. Ella siguió. No solo por creerle. Por no preguntarte. Por irme con dinero. Por escribir esa nota. Por dejar que él me convenciera de que hablar contigo era peligroso. Yo también cometí errores. No digas eso para salvarme. Me callé. Sí, ¿trabajabas mucho? Continuó. Sí, a veces no explicabas. Sí, yo me sentía sola. Pero eso no justifica lo que hice. Esa frase fue la primera que sonó a verdad completa. No a defensa. No a miedo. Verdad. No sé si puedo volver a confiar en ti, dije. Ella asintió, llorando en silencio. Lo entiendo. Y no sé si quiero reconstruir algo. También lo entiendo. Si hay una conversación futura, será con cuentas separadas, terapia. Abogados y Damián fuera de cualquier espacio nuestro. Ya lo bloqueé. Bloquearlo no borra que corriste hacia él. No, ni borra que él quería más que ayudarte. Valeria apretó las manos. Me di cuenta cuando leí los mensajes seguidos. Siempre me decía que no te hablara, que guardara dinero, que no te creyera, que él sí me valoraba. Yo lo veía como apoyo. Ahora lo veo distinto. Porque lo era. Sí, no hubo abrazo. No hubo regreso a casa esa noche. No hubo escena donde el amor lo cura todo. Yo no estaba curado. Ella tampoco. Lo siguiente fue enfrentar a Damián. Pero esta vez no fui solo a cualquier lugar. Fui a una reunión familiar convocada por mi madre porque, según ella, había que aclarar las cosas antes de que la familia se rompiera. La familia ya estaba rota. Solo que algunos querían barrer los pedazos debajo de la alfombra. Estaban mi madre, Damián, mi hermana Elisa, un tío y 2 primos. Valeria no fue. Me pareció mejor. Esto era entre mi sangre y yo. Mi madre empezó con voz cansada. Renato, tu hermano se equivocó, pero no lo hizo con mala intención.
Ni siquiera habían llegado al punto y ya estaban pidiendo reducción de condena. Abrí la carpeta. Antes de hablar de intención, vamos a hablar de hechos. Damián se recostó en la silla. Otra vez tus papeles. Sí, los papeles tienen una ventaja. No cambian de versión cuando se sienten descubiertos. Mi hermana Elisa bajó la mirada para no sonreír. Puse las capturas en la mesa. Mensaje 1. Damián le dice a Valeria que no me enfrente. Mensaje 2. Le dice que guarde dinero. Mensaje 3. Le dice que si se va, él la ayuda. Mensaje 4. Le dice que yo mantengo otra familia sin presentar prueba. Mensaje 5. Le dice que ella merece a alguien que sí la valore. Mi madre respiró hondo. Él estaba preocupado. No, estaba fabricando dependencia. Damián golpeó la mesa. Yo solo dije lo que todos veíamos. Que la tenías sola. Eso se habla conmigo, no inventando hijos escondidos. Nunca dije que estaba seguro. Dijiste que sabías que había una mujer. Era una forma de hablar. No, era una mentira de hablar. Mi tío intervino. Renato, tampoco puedes culparlo de todo. Valeria decidió irse. Y Valeria ya está enfrentando sus decisiones. Hoy hablamos de las de él. Damián se levantó. Tú siempre haces esto. Te paras como juez. Como si fueras limpio. Como si nunca hubieras descuidado a nadie. Descuidar un matrimonio no te da permiso para inventar una amante. Ella necesitaba apoyo. La aislaste. La escuché. Le dijiste que no me hablara. Porque tú la ibas a convencer. ¿De qué? De revisar pruebas reales. No respondió. Mi madre lloró. Son hermanos. La miré. Eso debió importarle antes. La sangre pesa. La sangre no le dio derecho a sembrar una mentira para meterse en mi matrimonio. Damián soltó una risa amarga. Siempre tan dramático. Si tu matrimonio estaba bien, nadie podía meterse. Mi matrimonio tenía grietas. Tú no entraste por una grieta. La ensanchaste con un martillo. Se quedó callado. Dime algo, continué. Estabas enamorado de Valeria. Mi madre se tapó la boca. Damián miró hacia la puerta. No voy a responder estupideces. Eso también responde. Yo la habría cuidado mejor que tú. La frase cayó como una piedra. Mi madre dejó de llorar. Elisa levantó la vista. Mi tío ya no habló. Damián se dio cuenta tarde. Quise decir. Dijiste lo que querías decir. Me acerqué a la mesa. No intentaste salvar a Valeria de una traición. Intentaste convertirte en el hombre que la salvaba de una traición inventada por ti. Tú no la merecías. Y por eso decidiste destruirla también. Yo no destruí nada. Ella se fue con miedo. Se llevó $18,000. Me acusó de hijos que no existen. Ahora no sabe si puede confiar en su propio juicio. Eso también se lo hiciste a ella. Por primera vez, Damián no tuvo frase. Mi madre murmuró su nombre. Él la cortó. No me mires así. Él siempre tuvo todo. Trabajo, casa, mujer, respeto. Y aún así vivía como si todo fuera una carga. Yo te ayudé cuando no tenías trabajo, dije. Sí, para sentirte superior. Te recomendé. Para que todos vieran que eras el bueno. Te dejé quedarte en mi casa. Y ella me escuchó más en 3 semanas que tú en años. Ahí estaba el resentimiento completo. No era solo deseo por Valeria. Era odio hacia mi lugar en la familia. Hacia lo que él creía que yo tenía. Hacia lo que él pensó que merecía ocupar. Respiré despacio. Terminamos. Damián se rió. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de hablarme? Sí. La risa se le borró. No seas ridículo. También dejo de prestarte dinero, de recomendarte, de cubrir tus emergencias y de sentarme en mesas donde alguien me pida entenderte. Mi madre se levantó. Renato, no puedes cortar a tu hermano. Ya lo hizo él. Solo estoy firmando el acta. Te vas a arrepentir. Me arrepiento de haberlo dejado entrar a mi casa cuando ya miraba mi vida como algo que quería quitarme. Nadie habló. Tomé las capturas. No voy a pedirles que elijan. Pero si alguien trae a Damián como mensajero, mediador o víctima de esta historia, me pierde a mí. Me fui. Esa vez sí me temblaron las piernas al salir. No por miedo, por la ruptura. Hay traiciones que duelen más cuando la persona que las comete conoce la ruta exacta hacia tu herida. Damián conocía mi matrimonio, mis cansancios, mis defectos, mis ayudas mal explicadas, mis horarios, mi confianza. Usó todo. No como enemigo declarado, como hermano. Los meses siguientes fueron de orden. No de paz. Orden. Valeria y yo firmamos separación temporal. Cuentas separadas. Inventario de bienes. Devolución inmediata de los $15,700 que quedaban del retiro y un plan de pago por los dos. 1.300 usados. Comunicación por escrito. Terapia individual antes de siquiera hablar de terapia de pareja. Ella quiso volver a la casa a la 3ª semana. Le dije que no. No estoy diciendo nunca. Estoy diciendo no ahora. ¿Qué tendría que pasar? Que la verdad deje de ser una emergencia y se vuelva hábito. Lloró. Lo entiendo.
No sé si lo entendía del todo, pero al menos dejó de discutir. Damián intentó contactarme por varios medios. Primero con rabia. Eres un exagerado. Luego con victimismo. Vas a destruir a mamá con esto. Después con orgullo. Yo no necesito nada de ti. No respondí. Bloqueé. El silencio, por primera vez, no fue evasión. Fue frontera. Mi madre tardó más en aceptar. Me llamaba para decir que Damián estaba deprimido, que no comía, que había perdido amigos, que la familia hablaba. ¿Y Valeria? Pregunté una vez. ¿Qué tiene Valeria? También quedó destruida. Pero ella no es tu sangre. La frase terminó algo dentro de mí. Precisamente por pensar así, Damián creyó que la sangre le daba permiso. Colgué. Con Valeria hubo conversaciones difíciles. Una noche, en una reunión con terapeutas, ella dijo, parte de mí quería creerle porque tenía miedo de que fuera verdad. Y otra parte quería creerle porque él me hacía sentir elegida. Esa frase dolió. Pero fue honesta. Elegida por él. Escuchada. Protegida. No sé, Valeria, protección que empieza con mentira no es protección. Lo sé. Y si alguna vez seguimos, no voy a competir con la versión de mí que él inventó ni con la versión de él que tú necesitaste creer. No quiero que compitas. Bien. ¿Por qué no voy a hacerlo? No volvimos de inmediato. Pasó casi un año antes de que pudiéramos sentarnos sin abogados y hablar como dos personas que se hicieron daño. Aunque de formas distintas. La confianza no volvió completa. Quizá nunca volvió igual. Yo aprendí a explicar más, no porque debiera defenderme de todo, sino porque el silencio también deja espacios donde otros escriben. Valeria aprendió que sentirse herida no le daba derecho a actuar como si una sospecha fuera sentencia. Y los dos aprendimos que ninguna tercera persona debía tener más acceso a nuestras dudas que nosotros mismos. Pero Damián no volvió. Ni como hermano. Ni como invitado. Ni como emergencia. Un día, meses después, me lo encontré frente a la casa de mi madre. Quiso hablar. Renato, ya fue suficiente. Seguí caminando. Para mí no. Soy tu hermano. Me detuve. Fuiste mi hermano cuando te abrí mi casa. Cuando te presté dinero. Cuando confié en ti. Cuando te conté cosas que después usaste contra mí. Me equivoqué. No, te equivocaste cuando creíste que podías tenerla. Lo demás lo hiciste con paciencia. Se puso pálido. Yo nunca. No sigas mintiendo. Ya no tienes audiencia. Intentó tocarme el brazo. Me aparté. Podías ser mi hermano. Elegiste ser el hombre que intentó vivir dentro de la mentira que inventó sobre mí. No respondió. Me fui. Esa fue la última conversación larga que tuve con él. Hoy, cuando alguien me dice que la sangre siempre llama, pienso en esa frase y me parece incompleta. La sangre puede llamar. También puede manipular. También puede envidiar. También puede entrar en tu casa sonriendo mientras mide qué parte de tu vida quiere romper para ocuparla. Mi esposa creyó que yo mantenía otra familia porque mi propio hermano le enseñó a ver una mentira en cada recibo. Esa noche ella se fue con parte de nuestros ahorros, pero Damián perdió algo que no iba a recuperar jamás. El derecho a llamarse mi sangre. Mi matrimonio podía romperse. Mi dignidad no iba a seguir pagando la mentira. Damián pensó que podía inventarme una doble vida para quedarse cerca de mi esposa como salvador. Pero una mentira necesita oscuridad, y yo encendí cada recibo, cada horario y cada mensaje. Al final no encontró otra familia escondida. Encontró a un hermano que dejó de protegerlo.